Okay. Buenas noches y bienvenidos al Tanya Once a Week Shiur número 17 en memoria de Moshe ben Aaron Yaakov, Moshe ben Yosef Shoel Halevi, Aryeh ben Shlomo y Nicole Bas Daniel, que las Neshamot tengan aliyah y que los recuerden para siempre. Hoy vamos a tratar de hacer una pequeña resumen de lo que es el capítulo 4 y empezar las ideas del capítulo 5 de Tanya. Y quiero dar la siguiente introducción con esta historia. Dice que una vez había un grupo de personas reunidos y entre ellos había un actor y un cantante muy famoso. Entonces la gente le pidió al Señor, mira, de repente usted nos puede hacer una rendición, algo, alguna canción, algo para el deleite del grupo que está aquí. Entonces dijo, ok, está bien, dime qué es lo que quieren que cante. Entonces había un Alte Yidele, un judío así mayor en el grupo y dijo, a mí me encantaría si usted nos puede cantar el Salmo 23. El Salmo 23, ese me encantaría. Bueno, era una persona de mucho talento y le dan el texto y ahí mismo lo saca y canta muy bonito y, o sea, la gente cuando terminó empezó a aplaudir mucho. Y cuando terminó, él dijo al Señor, al Yidele esto, dijo, ahora te toca a ti, vamos a escucharte a ti también decir el capítulo 23. Él dijo, bueno, yo lo puedo decir, no soy actor, no soy cantante, pero si quiere lo digo. Y empezó a decirlo, su voz no era perfecta, ni sabía, o sea, perfectamente cantar, pero lo dijo así de una forma tan, sea, profundamente del corazón, que la gente empezó a llorar al escuchar cómo este judío canta el capítulo 23 de Tehilim, famoso capítulo, Mizmor Shir, Mizmor de David, Hashem Roi Lo Echsar. Entonces, cuando él termina, todo el mundo está con lágrimas en los ojos y el actor se acerca y pone su mano sobre este judío y él dice, cuando yo lo canté, entonces mi voz llegó a los ojos y los oídos de la gente, pero tú llegaste al corazón. ¿Cómo lo hiciste? Entonces él dijo, tú conoces el Salmo, dijo, pero yo conozco el pastor. Esa es la diferencia. Entonces, en Tanya, una de las ideas que el Alter Rebbe está tratando de introducir, que es una idea recurrente en las enseñanzas del Hasidut en general, es como un cambio de paradigma total de cómo vemos a Hashem y cómo vemos su Torah y cómo vemos sus mitzvot. ¿Cómo deberíamos ver esto? ¿Cómo deberíamos aproximarnos a esto? ¿Cómo deberíamos pensar en eso? Y en este capítulo, el capítulo 4 y el capítulo 5 de Tanya, realmente hay ideas muy, muy grandiosas, ideas muy importantes y fundamentales en la enseñanza del Hasidismo y de Torah. Porque el Alter Rebbe está tratando de introducirnos a una idea de que nosotros en realidad estamos aquí para estar en una relación profunda con Hashem y real. Y Hashem diseñó todo de tal forma que eso es posible. Es posible que un judío tenga una relación verdadera y real con Hashem. Obviamente, eso requiere trabajo, requiere estudio, requiere dedicación, pero es posible. Y para poder entender cómo es posible, entonces el Alter Rebbe nos explica
qué significa nuestro Neshama y qué significa, qué es la Torah y cuál es la relación que tiene nuestra Neshama con la Torah y a través de eso con Dios. Entonces déjenme compartir algo aquí. A ver. Share screen. Ok, esta es una frase. Vamos a ver. Ok. Entonces aquí tenemos un dicho que dice Israel oraita vekudsha brichu kula chad. Eso significa Hashem, Dios, Israel, el pueblo judío y la Torah son uno. Eso es un dicho del Zohar repetido muchas veces en muchos lugares. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestro origen, en nuestro etzem, nuestra esencia, estos tres componentes, como llegan aquí, como lo percibimos aquí en la tierra como tres, en realidad son uno. Israel, Oraita, Vekudsha brichu, kula chad. Estos tres son uno solo. Entonces tenemos a Hashem, y como dijimos antes, que el Alter Rebbe explicó, el alma divina, que cada judío tiene esa alma divina dentro de sí, y dijimos que es una parte de Dios en lo alto. Eso fue lo que dijimos, que este Neshama que cada uno tenemos adentro es una parte de Dios de lo alto, es un Chelek Eloka Mima'al Mamash. Eso fue lo que dijimos en capítulo 2. Después dijimos, en este capítulo, que Torah y Mitzvot, que son los levushim, son las vestimentas. El Alter Rebbe dijo, y eso es también citado en el Zohar, que la Torah y el Santo, bendito sea, son verdaderamente uno. Que eso es parte de este mismo dicho, pero falta en ese dicho la parte de Dios. Dice, la Torah y Israel son uno. Entonces, ¿qué tenemos así? Tenemos, en capítulo 2, el Alter Rebbe dijo que el alma divina, que es parte de nosotros, es una parte de Hashem. Y ahora está diciendo que las Torah y Mitzvot son verdaderamente uno con Hashem. Eso es lo que está diciendo. Suena muy similar, ¿no? Suena que ambas cosas son uno con Hashem. Y en realidad estamos diciendo eso, que Dios, Israel y la Torah son uno. Pero el Alter Rebbe explica acá en este capítulo de que la unicidad que el alma divina tiene con Hashem, una vez que el alma está aquí abajo, porque la manera que llegó desde arriba hasta aquí abajo, entonces afectó el alma de tal forma que su unión con Hashem, que es en su esencia, es parte de Hashem, pero acá es como dos cosas. Es el alma y hay Hashem que están unidos. En cambio, dice el Alter Rebbe, cuando se trata de Torah y Mitzvot, es como el brazo de uno con uno, ¿no? Que la Torah y Mitzvot, la unión que Hashem tiene con la Torah y sus Mitzvot, es verdaderamente uno. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Quiere decir que aunque uno no lo perciba así y uno no lo entiende así, lo que quiere decir es que la Torah y una mitzvah es Hashem. Es Hashem manifestado dentro de ese acto o dentro de ese estudio. ¿Cómo Hashem hizo esto? ¿Cómo Hashem logró eso es uno de los milagros, es una de las maravillas, pero eso es lo que creemos. Muy importante eso, porque eso cambia completamente de la idea de la Torah. En vez de pensar en la Torah como un libro, como simplemente una guía, una forma que es todo eso. Pero mucho más allá de eso, ¿qué es la Torah?
¿Y qué son las mitzvot? Es Hashem manifestándose aquí en la tierra. Es la manifestación de Hashem en la tierra. Hashem se invistió, como dice el Alter Rebbe, dentro de las letras y combinaciones de las letras y palabras de la Torah y dentro de estas mitzvot de tal forma que cuando tú interactúas con eso, literalmente estás interactuando con Hashem mismo. Y por eso dice que el alma divina, cuando puede cumplir con la Torah, aquí lo que está sucediendo es un remake de cómo las cosas están en su esencia. Como esencialmente Israel o Raitav, Kuchabrijo Kulachad, ¿cómo vuelve a ocurrir esto aquí en la tierra? Cuando un judío hace una mitzvah o cuando cumple, digamos, o cuando estudia Torah o cuando cumple con una de las mitzvot. Eso es lo que pasa, es que hay una unión verdadera que existe en ese momento. No es un ritual, no es ni siquiera un estudio, no es ni siquiera una forma de saber qué hacer, todo eso lo es, pero más allá de eso es simplemente uno conectándose con Hashem. Esto es entonces la dinámica como Hashem creó la posibilidad de cómo acá en la tierra nosotros podemos revivir y estar como somos realmente en nuestra esencia. Y por eso él sigue explicando, por eso la Torah es comparado al agua, dice la otra vez. La Torah es comparado al agua, así como el agua, así como el agua llega de arriba para abajo. Ahora, cuando el agua llega de arriba para abajo, ¿es otro agua? Eso es el mismo agua. Es lo mismo. Cuando yo tengo la luz como está arriba y la luz como está abajo, hay un cambio. Porque eso es una reflexión de la luz. Yo diría que es la luz, sí, la luz, su fuente es ahí, pero la luz de acá que se está reflejando sobre esta mesa no es la misma luz como está en su fuente. En cambio, agua como está arriba y como está abajo, el mismo agua que antes estaba arriba, ahora está abajo. Eso más o menos es la diferencia entre la neshama, nuestro alma. Nuestro alma es como la luz. Es una parte de Hashem, pero una vez que llega acá es como una reflexión de esa fuente, pero no es la fuente. En cambio, la Torah es como el agua. La Torah es el mismo agua como estaba arriba, ahora está abajo. ¿En qué forma está aquí? Está en forma de Torah y mitzvot. Entonces, la próxima vez que vas a hacer una mitzvah, míralo como si tienes Dios enfrente tuyo. La próxima vez que estudias Torah, míralo como si Hashem estuviera literalmente enfrente tuyo. Y esto es la idea que la autora introduce acá, una idea que es muy fundamental y un cambio muy grande en la forma de pensar en la Torah y las mitzvot. Y después él dice, con eso podemos entender un dicho en Pirkei Avot que habla acerca de la vida después de la vida. Olam haba. Está escrito en Pirkei Avot, dice así, Yafeh sha'a echat betshuva uma'asim tovim ba'olam hazeh. Es preferible, es mejor una hora de teshuvah y acciones de mitzvot aquí en este mundo, mikol chayei ha'olam haba, que toda la vida en el mundo por venir. O sea, un momento acá, en esta tierra, es mejor, dice Pirkei Avot, que toda una eternidad en Olam Haba. Eso tiene una interpretación básica, pero aquí el Alter Rebbe
nos da una interpretación mucho más profunda de lo que significa eso. Porque él dice, ¿qué significa? ¿Qué es lo que vas a apreciar en Olam Haba? Ok, si acá pudiste entender espiritualidad y divinidad, digamos, a 1%, cuando ya no tienes la limitación de tu cuerpo y la Neshama está, digamos, en la gloria de Hashem y cerca a Hashem, entonces digamos que vas a entender y vas a apreciar, ok, digamos 5%. Pero nunca vas a comprender a Hashem, ni acá y ni allá. ¿Correcto? Un ser humano estando en el cuerpo, seguro que no va a comprender a Hashem, y aún estando fuera de su cuerpo, sí puede entender más cosas, pero nunca va a entender a Hashem. Hashem es infinito, es imposible entenderlo. Entonces, realmente el upgrade que ocurre de acá para allá es algo bien limitado. Y por eso se llama, lo que uno pueda apreciar allá, se llama Ziv HaShechina. Ziv HaShechina, un rayo de la Shechina es lo que podemos comprender. Que eso es bastante. En cambio, cuando haces una mitzvah, cuando estudias la Torah aquí en esta tierra, aunque no sientas esto y no lo percibes así, estás agarrando a Hashem, estás uniendo con Hashem mismo, porque Hashem se invistió en estos actos y en este estudio. Entonces estás haciendo algo acá que jamás vas a poder hacer después de estar acá. Y estando acá, todo lo que puedes entender y apreciar, y eso es poquito acerca de lo que realmente está ocurriendo, que es una unión completo y total del judío, del Nefesh Elokit, con Hashem en ese momento. Y eso, dice la otra vez, es lo que está diciendo el Pirkei Avot, Yafeh Sha'ah Achat B'Maasim Tovim, mejor es lo que puedes lograr con una mitzvah, un acto pequeño acá, porque agarras la esencia de Hashem, de lo que puedes apreciar y deleitarse en Olam Haba, que siempre va a ser simplemente un rayo. Esto es la grandeza de hacer una mitzvah y quizás es la meditación que uno debe tener al hacer una mitzvah. Y por eso, con eso se explica la frase del Zohar que dice, Leis machshavat tfisa beiklal, ningún pensamiento puede captarte, pero dice, ki'im kasher tfisa umitlabeshet betorah mitzvotea. Salvo cuando estamos cumpliendo mitzvot y estudiando Torah, en ese momento sí podemos agarrar a Hashem. Ay, vas a decir que, pero no siento a Hashem, no siento su presencia. Termina con una frase muy interesante. Dice, pero Hashem al final a cabo se invistió en cosas mundanas, entonces, en velas de Shabbat, en tefilín, en libros, en cosas físicas. Entonces, dice el Alter Rebbe de que es como abrazarse con Dios cuando haces una mitzvah o estudias, y cuando abrazas a alguien, ¿acaso hay una diferencia si esa persona tiene una capa de ropa puesto o 2 capas o 5 capas? Se está abrazando con el Rey mismo. Con el Rey mismo estás abrazándose en el momento de hacer una mitzvah, en el momento de estudiar Torah. Esto es el cambio de paradigma que el Alter Rebbe quiere que tengamos, que debemos entender al qué significa la Torah. Y en realidad es algo increíble porque si te pones a pensar, todo el diseño
de lo que somos nosotros, nuestro Neshama, y de que es la Torah, está hecho para qué? Para que pueda haber un encuentro con Hashem aquí abajo en la tierra. No hay ningún estudio que te puede hacer lograr lo que vas a lograr cuando haces la voluntad de Hashem. Porque no se trata de uno, se trata del hecho de que Hashem está ahí en estas mitzvot que hacemos y en este estudio que estamos haciendo. Esto es, digamos, el mensaje principal en el capítulo 4. En el capítulo 5, el Alter Rebbe hace una distinción entre Torah y mitzvot mismo, porque en el capítulo 4 los tenía juntos, Torah y mitzvot, y lo está hablando de eso como un combo. En el capítulo 5, el Alter Rebbe dice, ahora déjame enfocar por un momento en Torah, porque hay algo, un aspecto del estudio de Torah que es inclusive mayor la unión que ocurre del judío con Hashem que cuando hace una mitzvah. En el capítulo 4 no entró en esa distinción, habló de Torah y mitzvot como una sola cosa. En el capítulo 5 ya empieza a explicarnos que Torah tiene una característica aún mayor que no tiene las mitzvot. Y por lo tanto es tan importante, pero tan importante el estudio de Torah. Estudio significa la seriedad en tratar de entender la Torah y dedicación a eso. Porque no podemos aproximar a la Torah o a las mitzvot como tradiciones. No podemos solamente conocer el salmo. Tenemos que conocer el pastor. Tenemos que conocer qué hay detrás de eso. ¿Qué está pasando en el momento de hacer una mitzvah o estudiar Torah? Porque eso es, solo al entender eso, cambia completamente la forma en que hacemos esto. Y nosotros entonces tenemos a nuestro alcance una herramienta tan fuerte y tan grande y en cualquier momento, cuando queremos hacerlo, cuando alguien tiene un problema, cuando alguien tiene un asunto, quizás nunca pensó en esta solución, siéntate a estudiar algo. ¿Por qué? Porque lo que vas a hacer en este momento es, te vas a acercar a Hashem. Más allá de lo que vas a estudiar, vas a estar junto con Hashem. Y al estar junto con Hashem, ya se va a resolver las cosas. Quizás uno no piensa en estudio de Torah así, porque lo piensa como una cosa académica, una cosa de estudio. Pero el punto de la Alter Rebbe es que es mucho, mucho más que eso. Es literalmente a Hashem manifestado dentro de esto. Es un abrazo que uno se siente junto con Hashem, estar con él un tiempo. Si hay alguna pregunta, quizás las ideas son un poquito profundas, pero pues esto es el libro de Tanya. El Alter Rebbe ya nos advirtió al principio. Él dijo que esto no es un libro que te va a dar una solución corta. Si él dijo es derech aruka uktzara, es largo pero corto. Significa que requiere esfuerzo, requiere entendimiento, pero si lo logras, literalmente te puede cambiar la vida. Muy cierto, muy cierto. Shui, o sea que en el momento en el que nosotros no nos estamos conectando a través de mitzvot, a través de la Torah, es como que esa parte nuestra de Nefesh Elokit, eso está fuera, o sea, no formamos parte de eso a menos que lo pongamos a accionar.
O sea, el Nefesh Elokit solo, digamos, es una parte de Hashem, pero su conexión con Hashem es más limitado de que cuando puede hacer una mitzvah. Eso es lo que él está explicando. Está diciendo que sepa que eso lo que dijimos en capítulo 2, que es una parte de Hashem en lo alto, es cierto. Primeramente es cierto porque en la esencia es así, pero la verdad es como está ahora. O sea, como está ahora en tu cuerpo, en este estado que está, es como otra cosa que Hashem, que en su origen es una parte de Hashem. Pero si tú quieres que ese Neshama, que alguien preguntó ahí, estamos hablando del Nefesh Elokit ahora, del alma divina. Si quieres que esa alma divina regrese y que sienta cómo es su esencia, es solamente a través de Torah y Mitzvot. Si no, va a quedar en su condición de un ser creado que es más distante que las Torah y Mitzvot, porque ese milagro que Hashem hizo de presentarse, ¿ok? Dentro de las letras y combinaciones de las letras de la Torah, lo hizo con la Torah y con las Mitzvot. No al mismo nivel, lo hizo con la Neshama. Porque si hubiese hecho eso con la Neshama directamente, no hubiese necesidad de hacer mitzvot, ¿no? Porque ya tuviéramos built in, ya dentro de nosotros, la conexión. Gracias. Rap, ¿nos podría dar un ejemplo? O sea, otro ejemplo. O sea, el ejemplo es así. Uno está sentado haciendo cualquier actividad. ¿Ok? La persona en ese momento tiene su Nefesh Elokit, tiene su alma divina. Pero su alma divina, digamos, por ser o sea, ya para pertenecer a tu cuerpo, mantiene un poquito de distancia de su origen. ¿Por qué? Porque ya, digamos, pertenece, ya es parte de algo creado. En ese momento, si la persona dice, ¿sabe qué? Voy a hacer una mitzvah, voy a ayudar a mi prójimo, voy a dar tzedakah. Cuando haces ese acto, algo ocurre. Tu Nefesh Elokit, que es en esencia una parte de Hashem, ahora, a través de esta mitzvah, abraza a Hashem y se conecta con su esencia y hay como un reencuentro. Hay un reencuentro entre estos tres componentes, entre Hashem, el judío y la Torah. ¿Se entiende? Sí, ya. Más o menos. Una pregunta. No quiero confundir a nadie, pero ¿se puede comparar con el templo cuando decimos que Hashem está en todas partes, pero se concentra su presencia, su Shejinah en el Beit HaMikdash y que de igual forma está en todos lados y está en nuestra Nefesh Elokit, pero se concentra más cuando hacemos una mitzvah y cuando estudiamos Torah? Pero es inclusive más que eso. Porque lo que estamos diciendo es que esto en la Torah y Mitzvot no es una revelación de Hashem, sino es difícil decirlo, pero es Hashem. ¿Entiendes? Es literalmente Hashem manifestado en este mundo. Eso es lo que le está diciendo. Eso no es una revelación de Hashem, es Hashem mismo. Eso es lo que es Torah y Mitzvot. Shubi, lo triste es que la mayoría de los Yehudim no saben esto, y esto es como un secreto, el secreto más grandioso que existe en todo nuestro estudio o nuestra creación, ese componente de poder conectarnos o unirnos al estudiar Torah o hacer mitzvot. Y es triste porque yo diría que un porcentaje muy alto no sabe y ese porcentaje después se va al mundo venidero. Y es triste porque nunca supo eso y pasó toda su vida y nunca supo eso. Entonces, aquí en este Zoom, ahora somos 27 computadoras y cada uno se pone a tratar de enseñar a 5 personas.
¿no? Más gente va a saber de eso. Y la verdad es que esta idea hay que pensar en esto y hay que desarrollarlo más, pero aquí es donde lo está introduciendo. Y en efecto, lo que te está diciendo es que Torah y mitzvot, quizás en la visión de muchos judíos, inclusive judíos ortodoxos, estudiosos, es como un ritual, es academia, y él está diciendo, no, más allá de todo esto, es estar literalmente con Hashem. Imagínate que un padre o una madre quiere estar con un hijo que está lejos, ¿no? Y busca acercarse, y no hay cómo estar cerca. Y le dan la oportunidad, ¿no? Mira, tiene que hacer tal o tal cosa que quizás no te interesa, pero te va a dar la oportunidad de estar cerca con tu hijo. ¿Lo harías o no? Claro, porque lo que buscas es la cercanía, ¿no? El mecanismo de cómo acercarse es secundario al hecho de estar cerca, ¿no? ¿Y qué no haría uno para poder estar cerca con alguien que quiera? ¿Qué no haría? Haría cualquier cosa. Entonces aquí te está diciendo, eso es lo que es Torah y Mitzvot, es la cercanía, es la conexión con la esencia de Hashem y tu propia esencia, en verdad. Bueno, eso es lo mismo. Bueno, eso es el ABC de lo que creo que uno cuando va aprendiendo un poquito, que definitivamente el camino como judío es la Torah y la mitzvot. O sea, esa es nuestra Wikipedia, como se dice. Sí. Es tenemos que guiarnos y seguirnos. Y la única manera de conectarnos con Dios es definitivamente con Torah y mitzvot. Y de ahí automáticamente viene la conexión con el alma espiritual y elevada con Dios, del Nefesh con el Nefesh. Eso es lo que pienso yo que entiendo. Y por eso es que también, no sé si el ejemplo, como dice Debbie, dando otro ejemplo, es como que somos todos como con el conteo que hace Moshe, que éramos medio shekel, porque somos medias personas siempre, conteo. Porque para poder ser un shekel completo, la otra parte es o alguien más o es con Dios. O estoy No, está bien. también Todos esos conceptos están relacionados. Hay muchos conceptos que empiezan a hacer clic una vez que uno empieza a entender esto. Pero es muy importante y creo que cambia lo que uno piensa y siente cuando hace una mitzvah. Esa es la idea. Claro. Bueno, la semana que viene, con favor de Dios, seguimos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias.